partir de cuándo es un extintor móvil? ¿De cuántos kilos? De 15 a 20 kilos ya va a ser un extintor que va a necesitar de un apoyo, es decir, rueditas para que se pueda mover. El extintor portátil obviamente va por debajo de esas cargas. Los componentes, de acuerdo a la norma 02, me dice que los extintores se les debe de dar un mantenimiento ¿cada qué tiempo? Al año. Una vez al año, ¿no? ¿Qué pasa si no le damos el mantenimiento? Se puede despresurizar. Se utiliza nitrógeno porque está libre de humedad. Si le aplicáramos agua para presurizarlo, entonces sí. Fíjense, la norma 02 me dice que dentro de la inspección del extintor, lo que yo voy a hacer es verificar el manómetro. Que el manómetro, en la parte de donde está la flechita, esté en un triangulito verde, que me va a decir que está listo para utilizarse, ¿sí? Ahorita, como lo voy a pasar, tengo que checar esa parte. Tengo que revisar que el extintor cuente con su seguro, que se llama, ¿cómo la conocen? Chaveta, ¿no? Pasador. Y este está abrazado ¿con qué? Una coleta de rata. ¿Bien? Así debe de estar. Para que cuando tú lo rompas, lo liberes y lo puedas utilizar. Lo que tenemos aquí abajo se llama maneras de transporte. Lo que tengo aquí arriba se llama Manija de disparo. manija de disparo. Algunos les llaman así, ¿bien? Para poderlo sacar. Esto de aquí es la manguera, como está chiquita, pero está creciendo la manguerita. Entonces aquí va la manguera, la boquilla. Ahora, ¿cómo está compuesto? Tiene un tubo sifón. Por aquí sale el polvo químico seco, expulsado por el ¿qué? El nitrógeno. Sale por acá, por la boquilla. Este tubo sifón, ¿qué es? Es un simple tubo, es un tubo de PVC, de plástico. Y tiene... ponemos en tu mesa. Tiene esta base, que en el interior tiene un resorte, y es donde se encuentra todo el mecanismo. Va a tener un resorte en esta base. Este resorte va a estar empujando este percutor, que es esto. Aquí tiene unos O-ring, unos plastiquitos, y aquí tiene como una cinturita. Esto va a estar empujado por el resorte, y estos O-ring va a tapar, va a sellar para que no se salga el nitrógeno. Cuando ustedes ocupan el extintor y baja la palanca, al momento de que baja, esto también baja y por aquí deja salir el polvo. ¿Lo deja salir? Sale. Si ya ocupaste, por ejemplo, poquito, ya, cuando tú lo regresas, esto ya no sella, porque se llena de polvo, y entonces el nitrógeno se empieza a salir. Es decir, que un extintor, cuando lo ocupes, acábatelo, porque no te sirve para otra. Si tú lo dejas con poquito, pues va a pesar, pero ya no va tan bien el agente expulsor, que es el nitrógeno. Bien, porque se llena, se tapa precisamente de los O-ring de este percutor. Y esto que tenemos aquí, pues bueno, es el cabezal del extintor. Así es como está compuesto. Cuando se le da mantenimiento, se desarma así como lo acabamos de hacer, se sopletea, se le quitan todas las partículas. Bien, el recipiente se vacía, se hace lo mismo. Si necesita prueba hidrostática, se le hace. Entonces, el recipiente no tiene nada, es una simple botella, no tiene más. Ese recipiente, estos extintores, de acuerdo a la norma 02, se le debe dar un mantenimiento anual y hay que checarlo una vez al mes. ¿Qué le revisamos? Todo que tenga presión. Lo vamos a revisar prácticamente. Exacto.